Buenas tardes para todos y para todas también. Eh, Les cuento que los Pola volvieron. Este es el primero que hacemos desde que llegó el coronavirus. Nos habíamos negado rotundamente a que, a que fueran virtuales porque la esencia de este tipo de eventos es que todo se puede hablar dentro del marco de la bacanería, el respeto y una buena cerveza. Eh, Está siendo grabado, entonces pues todo se puede hablar, todo se puede decir, pero los invitados y las invitadas es importante que sepan que todo también pues lo vamos a correr por ahí. Entonces, pues bienvenidos. Gracias a Juanita por la puntualidad, gracias a ustedes por participar. Estamos esperando al senador Carlos Meisel, pero pues me, me dicen que, está saliendo una reunión, entonces pues nosotros tenemos que aprovechar también el tiempo. Por solicitud de nuestros invitados, hay un tiempo limitado. Esto estamos como conociendo también el nuevo formato virtual, que les confieso, espero no dure demasiado tiempo, espero que nos podamos vacunar todos muy pronto. Voy a contar un poquito de qué es el POLA. Miren, en el 2016 nos conocimos en Bogotá, fue en Bogotá, pero nos conocimos un combo de pelados de muchas partes del país, y dentro de esos pelados conocimos una pelada, a lo mejor no en el mismo rango de la edad nuestra, pero una pelada completamente con una visión de la vida y del país progresista, colombianísima, aunque nació en Uruguay, que se llama Laura Gil, y nos metimos en el cuento de ver cómo podíamos nosotros tener un espacio neutral de conversación entre personas distintas, con opiniones distintas, con temas que a lo mejor no le interesaban a todo el mundo, pero que se volvían sexy con el calor en Bogotá, pues, de una muy buena cerveza que nosotros ofrecemos y que espero pronto también se las pueda ofrecer a todos. Eh, tomamos la decisión, Juanita, y esto va dirigido a ti, de comenzar eh, con este formato virtual, pero la realidad es que no nos queremos quedar con él, porque, primero porque yo no sé ustedes, pero creo que en mi caso estoy súper cansado de, de todo este rollo de los webinars, del Zoom, pero pues si no, bueno, ¿qué diremos de ti que llevas en un congreso virtual un año? Debe ser súper aburrido. Eh, bueno, creo que ahí se acaba de conectar Carlos Meisel, bienvenido Carlos, un gusto. Si apenas no me escuches, puedes intervenir. Eh, Como les iba diciendo, pues existen reglas, obvio, y todo esto además para aprovechar el tiempo. Vamos a tratar de replicarlas normalmente. El respeto es la primera, porque espero no perdamos la costumbre de tomarnos una muy buena cerveza. ¿Por qué la cerveza? Porque nos recuerda que estamos en esa charla de los conocidos o de los que se están conociendo, y en la que tocamos un tema eh, que normalmente no se haría, porque a todos nosotros nos enseñaron una cosa, y es que en la mesa no se hablaba ni de política ni de religión, y creo que eso fue lo que nos embarró políticamente durante muchos años, e incluso creo que durante generaciones. Ahora no, uno tiene que empezar a poder hablar de política y de lo que sea, porque el hecho de que tú, Juanita, pienses distinto a mí, que yo piense distinto a, veamos nombres acá, a Alberto Bastidas, a Luis Miguel Zúñiga, a Luz Adriana Trujillo, que sé que está conectada desde Manizales, no quiere decir que nosotros, porque pensemos distinto, porque hablemos distinto, tengamos que matarnos por eso. Entonces, la idea más bien es mostrarnos como ese combo que está empezando a hablar, y no como con un discurso uniforme, sino que de la manera relajada y con criterio y objetivo, obviamente, pues puede hablar de cosas chéveres.
Entonces, Juanita, bienvenida. Qué gusto, muy buena noche, feliz de estar en Los Pola. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, me encantaría que fuera presencial, pero bueno, este es el subóptimo que tenemos y eso ha permitido también conversaciones entre distintos territorios y esa es una ventaja que creo que vale la pena. Quizás difícilmente todas las personas que están aquí, que has dicho Manizales, Magdalena, etcétera, probablemente sería más difícil que todos nos viéramos. Yo estoy en una helada Bogotá, así que envidio poderme tomar esta cerveza que me tomaré con ustedes, tristemente desde Bogotá, que me encantaría estarme tomando en un clima más cálido. Creo fundamentalmente en lo que has dicho, yo creo en que todo se puede discutir con bacanería, con respeto, con una cerveza, y me alegra mucho compartir este espacio con el senador. Tenemos visiones distintas sobre distintos temas, pero no tengo ninguna duda de que podemos conversarlas, discutirlas, dar argumentos. Así que gracias por esta invitación. Listo, ya me están diciendo que Carlos ya aprendieron los equipos. Entonces, ustedes que tienen toda esa logística de equipos y todo, entonces que ya viene. Juanita, yo no puedo. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola. Preséntate un segundo que voy a prender la luz porque yo creo que ya no me empiezo a ver, por favor. Hola a todos. Primero que nada, pues darle las gracias por estar aquí. Yo más que nadie estoy muy feliz que hayamos podido retomar los polas después de un año de obligatorio receso por el coronavirus. Pero nada, feliz de volver, que podamos conversar un poco más y de poder revisar temas importantes y de no ser indiferentes ante la realidad del país, que básicamente pues, es lo que nos está competiendo a todos y chévere tener estos espacios, como César mencionaba, siempre entre amigos, bajo el respeto, y tener conversaciones importantes en momentos o en situaciones informales, que siempre va a ser lo más chévere. Todo el mundo se relaja y dice las cosas más como son y pues da sus opiniones personales sin ningún tipo de problema. Aquí yo le cedo la palabra a César y de paso pues también a Carlos, que acaba de llegar. Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sabemos que estabas ocupado. Ahí te estaba saludando Juanita en este momento. Juanita, ¿cómo estás? Hola, senador, qué gusto saludarlo. Decía que me alegra mucho compartir la visión de este escenario, un escenario que, como decían los organizadores, piensa que entre diferentes podemos, con una pola, con respeto, discutir sobre cualquier tema. Así que qué gusto. Ojalá dicen varias polas. Claro que sí, pero muestra la tuya. A mí me dijeron que que Ana Milena se encargaba de la tuya, Carlos. ¿Les parece si en este espacio, yo sé que ustedes se ganaron sus cargos, pero para que la gente se sienta en confianza y hasta empiece a pedir la palabra en algún momento, guardamos los títulos de la señora representante y el senador? Ustedes son jóvenes, entonces eso le va dando confianza a la gente, créanme. ¿Les parece? Aquí está ya la mía. Con hielo. Listos. Hombre. Porque me las trajeron calientes. Bueno, listo. Entonces, el rollo es el siguiente. Pelados y peladas que me están escuchando. Tenemos a Carlos Meischel, senador por el Partido Centro Democrático. Tenemos a la representante a la Cámara por Bogotá, Juanita. Voy a pronunciar tu apellido, si me equivoco, por favor, aprovecha y me corrige. Guebertus. ¿Todo bien? No, lo pronunciamos Gubertus, pero no importa. Me han dicho hasta Juanita Cubiertos, así que no hay, creo que tu pronunciación estuvo perfecta. Bueno, no, entonces perfecto. Tenemos a Juanita. Dos de los congresistas más jóvenes en el Congreso de la República. Creo que en el caso de Carlos es el senador más joven de su partido. Juanita es muy joven, pero quienes han leído, así sea el pasquín más escondido en Colombia, saben que es una de las juristas más respetadas en el país y un ejemplo para nosotros como generación. Hace parte del Partido Verde. Juanita, aquí hay invitados e invitadas espectaculares. Carlos, hay un combo de gente súper chévere que ojalá los motivemos a hablar. Yo sé que el tiempo es limitado, pero van a ver que nos podemos divertir. El tema que nos reúne hoy, y les quiero contar una anécdota súper rápido,
cuando nosotros empezamos a promocionar el evento, les cuento que viene una secuencia de eventos que se llama Más Allá del 2022. Y es que nosotros, este combo que hace parte de la generación como ustedes, Juanita, como tú, Carlos, nos estamos pensando un montón de temas y queremos comenzar a discutirlos en espacios en los que nosotros podamos aprender muchísimo de las personas con las que conversamos sin necesidad de que tengamos el protocolo. Digamos, yo les pongo un ejemplo. Yo estaba acostumbrado a que para hablar de este tipo de cosas me tenía que poner una corbata e ir al Congreso de la República, y eso era espantoso para mí. Me sentí un esclavo del siglo XXI. Y encontrar espacios como estos, además de que vamos descentralizando las discusiones que normalmente se dan en Bogotá, pues también vamos formando un criterio y una opinión chévere y un poquito más informada. El tema que nos reúne hoy es el tema, nosotros lo vendimos como la posibilidad de extenderle el periodo a Duque, pero tengo que ser muy serio y decir que en realidad se trata de la unificación de periodos, pero ya yo no voy a seguir hablando, mucho menos teniendo la oportunidad de tenerlos ustedes dos. Y viene la primera pregunta. Son preguntas orientadoras. Recuerden, muchachos y muchachas, que cualquiera puede pedir la palabra y participamos. Eso sí, el que participe tiene un requisito obligatorio para que le demos la palabra, es que tiene que tomarse un trago de cerveza y mostrarnos a todos. Entonces, ya lo saben, Juanita y Carlos, y digamos que al azar, empecemos con Juanita. Yo no puedo preguntarte a ninguno de los dos puntualmente sobre el contenido de lo que era ese proyecto que pretendía la unificación de periodos, pero sí tenemos que entender de que no es en esta ocasión y en esta época que se está hablando de esa unificación de periodos, que hubo un proyecto que se presentó en el gobierno pasado por parte del expresidente Juan Manuel Santos y su gobierno, pretendiendo también la unificación de periodos. Cuéntenos a nosotros qué es y qué busca, qué pretende, no solo desde el lado de sus opiniones, porque todo tiene algo positivo y algo negativo. ¿Qué es ese rollo de la unificación de periodos? Juanita, te preguntamos a ti de primero. Bueno, el último episodio de este intento, que como dices no es el primero y me temo que no será el último, pues se dio en todo un papelón esta semana. Un grupo de representantes a la Cámara, principalmente del Partido Conservador, del Partido de la U, pero también con participación de representantes de Cambio Radical, Partido Liberal y un representante de Centro Democrático, radicaron un proyecto que ayer finalmente se cae por cuenta de que la mayoría de los representantes empezaron a retirar sus firmas y el proyecto dejó de tener apoyo. ¿Qué buscaba ese proyecto? Básicamente 3 elementos distintos. Un primer elemento es unificar el día en el que se hacen las elecciones. Es, digamos, el argumento que han dado es supuestamente un argumento de ahorro de costos en la realización de las elecciones. Un segundo elemento es unificar periodos. Entonces el argumento que dan es la articulación de planes de desarrollo. Supone que no tengamos un momento en el cual arranquen el periodo nacional y solo 2 años después el periodo territorial. Eso genera ineficiencias porque hay ley de garantías. Unifiquemos los periodos. Entonces una segunda cosa es unificarlos. En este caso, este proyecto no solamente unificaba los periodos de presidente, alcaldes, gobernadores, congreso, sino también órganos de control, fiscalía, procuraduría, contraloría. Y un tercer elemento que también ha sido reiterado de estos proyectos es que para unificar esos periodos alargaban el periodo de los actuales. Entonces, ese proyecto lo que hacía era alargar el periodo actual del Congreso y del presidente hasta 2024, periodo que, como sabemos, tiene que terminar el próximo año en 2022. Yo pude aproximarme a este proyecto, por fortuna ya se hundió, digamos, termina esa discusión, por fortuna. Sobra decir, digamos, que yo no creo de ninguna manera que sea democrático alargar el periodo de personas que fueron elegidas para un periodo particular. Yo creo que eso rompe reglas básicas de alternancia de la democracia. Creo que además es típicamente una inclinación dictatorial de quien estando en el poder cambia las reglas del juego para quedarse más tiempo en el poder. Yo creo que ese es como el síntoma perfecto, independientemente de izquierda o derecha, de regímenes populistas que se enamoran tanto del poder que se quieren quedar dentro del poder.
una de las cosas más graves del gobierno del expresidente Uribe fue el intento de hacer una segunda reforma a la Constitución para tener una segunda reelección, que por fortuna la Corte Constitucional, en mi opinión, demostrando muchísima fortaleza institucional, tumba y declara inconstitucional. ¿Qué había pasado en 2018, que fue cuando yo me aproximé por primera vez a esta reforma? Como miembro de la Comisión Primera, me tocó explorar un proyecto similar presentado por básicamente representantes de Cambio Radical, apoyado por Asocapitales y Fede Municipios. En ese momento yo dije, bueno, si el argumento de fondo real es dar una discusión sobre articulación y sobre cómo somos más eficientes en la articulación nacional y territorial, generemos un mecanismo que articule periodos sin necesidad, uno, de unificar elecciones, ni dos, alargar el periodo de los electos. En la ponencia alternativa que yo hice, yo lo que les proponía era, primero, no unifiquemos elecciones en una misma elección, porque eso, en palabras de Antonio Navarro, abarata el tamal. Lo que hace es que con la misma teja, con la misma manera en la cual las maquinarias típicamente compran el voto, pues se ganan todos los cargos. Entonces, en vez de distribuir en distintas elecciones y por lo tanto generar un sistema de pesos y contrapesos, lo que hacían era, ¿no? El que gana, se gana todo. Entonces, definitivamente no unificar elecciones, tenerlas desplazadas, pero a lo largo de un mismo año, entre otras porque el argumento de costos es la democracia cuesta, pero sobre todo la falta de democracia cuesta mucho más. Miremos lo que le ha costado a Venezuela la falta de democracia y volverse una dictadura que concentra todo el poder. Entonces lo que yo decía era, no unifique elecciones, haga un proceso en el cual a lo largo de un solo año tiene varias elecciones, de tal forma que los periodos sí se arranquen al tiempo al siguiente año de las elecciones, y genere un proceso a lo largo de 15 años en donde usted no cambia las reglas del juego para que ya fue elegido, sino que cada elección es claramente identificada con cuántos años voy a ser elegido. Y eso iba corriendo un poquito los periodos de tal forma que eventualmente se unificaran, pero sin que yo le cambiara las reglas del juego y extendiera a quienes ya estaban en el poder. Eso inmediatamente fue objeto de rechazo. Fue evidente que lo que querían era extender el periodo de los que estaban, que lo que querían era abaratar el tamal y tener unas únicas elecciones. En su momento, Angélica Lozano, senadora que me trajo al Congreso, me invitó a participar en política, me dijo, estás pecando ingenua. Claudia López también en ese momento ya salió y me dijo, estás pecando ingenua, ¿para qué les crees? Lo que quieren es controlar, poder. Y yo dije, miremos, el argumento de articular planes de desarrollo me parece, tratemos de hacer una propuesta. Y evidentemente, pequé de ingenua y claro que eso no era lo que les interesaba. Entonces, pues, a uno no lo capan dos veces. Esta vez fue evidente que otra vez lo que querían era lo mismo y por fortuna la presión pública funcionó y rápidamente fueron retirando todas esas firmas y hoy ya no tenemos eso. Hasta ahí llego en esa respuesta, pero les invito a que miremos el segundo ataque a la democracia, que es ahora esta idea de unificar las elecciones de primera vuelta con las de Congreso, que otra vez busca tratar de abaratar el tamal. Esa no se ha caído todavía, presentada por el representante Chacón del Partido Liberal. Abaratar el tamal. Listo. Aquí le decimos allá que hay pastel en Barranquilla, que son de arroz. Carlos, ¿sigues por ahí? Por supuesto, y soy el primer, yo sí estoy cumpliendo con las normas. Con las normas, sí. Juanita, debes un trago de cerveza. Aquí estoy. Carlos, dígame. Hay algo que nosotros no podemos negar y nosotros, digo, la gente que no tiene absolutamente nada que ver con, digamos, con una estructura de partido, que incluso puede sentir que no tiene representación en el Congreso. Ustedes saben, espero lo tomen pues de la manera más amable, pero saben que en nuestro país hay gente que siente que esa corporación pública no la representa en nada. Yo tengo que ser sincero. Oficialmente, y si Juanita me corrige, si hay que hacerlo, oficialmente, esta vez, en esta ocasión, no se le puede atribuir al partido de gobierno dicho proyecto. Creo que ahí estamos. ¿Por qué? Porque no fue el partido ni iniciativa del gobierno decir, vengan, vamos a presentar este proyecto y palabras más, palabras menos, extendamos el periodo de nosotros. Carlos, tú tienes experiencia. ¿De quién es esa idea? ¿Quién presenta? ¿A quién se le ocurre todo ese rollo? Ok,
Primero, buenas tardes a todas las personas y los jóvenes que nos estén escuchando. Yo quiero hacer varias reflexiones sobre todo este tema del proyecto de ley que intentaron o que presentaron 22 representantes a la Cámara de diferentes partidos, uno solo del Centro Democrático. Pero yo creo, miren, nosotros, César, hemos sido críticos con el Congreso muchas veces. Somos conscientes de los vicios y de los daños que le proporciona en muchas ocasiones el Congreso a este país. Pero aquí hay que ser justos y ser sinceros con lo que ocurrió aquí. Aquí de verdad no fue una voluntad consensuada con los partidos, ni mucho menos institucionalmente el Congreso presentar o tratar de impulsar esta idea de la prolongación de los periodos legislativos y presidenciales. Fueron 22 representantes a la Cámara que en su inmensa desfachatez y en su inmenso disparate le aportan y le aumentan la mala percepción y la mala reputación que ya tiene el Congreso de la República en la ciudadanía. Eso nos hace un daño terrible a personas como Juanita y personas como yo, así estemos en orillas distintas. Pero que salga en los medios de comunicación titulares diciendo congresistas buscan prolongar 2 años más su periodo, eso de alguna manera nos afecta enormemente, porque la gente no sabe que uno está en contra de eso y que uno se opuso a eso. Simplemente el que no lo sigue a uno o el que no vio las opiniones de uno o el que no ve el Twitter de uno, pues se queda simplemente que desde el Congreso todos juntos están buscando a ver cómo se quedan 2 años más. Este tema hay que abordarlo desde 2 puntos de vista para mí, uno jurídico y el otro político práctico, que era más o menos a lo que más se hizo referencia Juanita. Miren, desde el punto de vista jurídico, esto es un tema totalmente anticonstitucional. Esto es inconstitucional por donde se mire. El artículo 132, cuando se refiere al Congreso, y el artículo 190 de la Constitución hablan expresamente que los periodos duran 4 años y que uno empieza el 20 de julio para nosotros y para los presidentes el 7. Esto es un tema que no... Si ese proyecto de ley, si nosotros nos hubiésemos vuelto locos y aprobamos lo que radicaron estos 22 representantes, tanto en Cámara como en Senado, esto no aguantaba el paso por la Corte Constitucional, porque esto es totalmente inconstitucional. Ahora bien, y es inconstitucional porque mientras que se siga presentando este tipo de ideas sobre el lomo de los periodos de los actuales gobernantes, va a ser inconstitucional. Que yo no puedo desde mi mandato, yo no puedo desde el periodo que me toca decir, hombre, qué buena idea la unificación de los periodos. Hola. Perdimos a Carlos, creo, porque yo te oigo, pero Ah, no bueno, oigo a Carlos. sí. Entonces creo que fue Carlos al que perdimos. Oigan, pero qué bueno que, aunque hay que resaltar algo, y a mí me emocionando, me iba a tomar otro trago. Muchachos, muchachas, en 10 minutos ya se dan cuenta que hay cosas en las que están de acuerdo Juanita y Carlos, aunque estén en orillas distintas. Creo que volvió Carlos por ahí, ¿no? No, creo que no. Y creo que, lástima porque bueno, ya volverá, porque lo perdimos, Juanita, en el momento, ahí volvió. Ya. Ahí volviste. Déjame terminar. Hágale, claro. Entonces, esto, si de alguna manera algún día en este país se da, porque el debate tiene sus argumentos a favor y en contra desde el punto de vista político-práctico, que trataré de referirme a él. Si esto si algún día se da, pues tendrá que darse en todo lo contrario, o por un periodo de tiempo que este país, mediante una reforma constitucional, decida que en una elección histórica única, o los alcaldes se elijan por 2 años, o algún presidente por 2 años para que se empaten los 2 periodos. Yo creo que esa sería la única forma
forma viable de que esto algún día se vuelva realidad. Ahora bien, apartándonos del ordenamiento jurídico y tratar de abordar el tema desde la práctica de los gobiernos. Esto de verdad tiene sus argumentos a favor y en contra. Como bien lo decía Juanita, y en eso coincido plenamente en ella, todos sabemos los traumatismos que generan primero los empalmes. Y es mucho menos traumático tener unos empalmes cada 4 años que no unos empalmes regionales cada 2 y después los presidenciales cada 2, y que esos entes territoriales se empalmen con los gobiernos de turno y después los gobiernos que llegan con los entes territoriales que se encontraron. Eso yo creo que desde el punto de vista administrativo genera unos traumas. Y si nosotros logramos que estos traumas se ocasionen cada 4 años y no cada 2, yo creo que eso genera eficacia y agilidad de la administración pública. También creo que es importante la reducción de gastos en las elecciones y en la registraduría. La registraduría tiene un presupuesto de 800.000, de 750.000 millones de pesos. Por toda la cantidad de elecciones que hacemos en este país, ¿cuántas cosas no se hacen o cuántas obras de infraestructuras sociales, programas de incentivos a los jóvenes, al emprendimiento se podrían hacer con esa plata? Ahora, donde yo difiero con Juanita es que ella dice, ella en su buena intención en su momento cuando buscaba unificar los planes nacionales de desarrollo con los departamentales y municipales, ella dice que que en las malas prácticas, porque en este país compran votos, viejo man, eso es un hecho, y negarnos a eso es negar la realidad, pero no por ese error podemos nosotros, uno no puede corregir un error con otro error. Yo creo que no podemos negarnos a las mejorías que podemos tener por los defectos que tenemos. Es decir, si esto es un buen argumento para la administración pública, que bienvenido el debate, yo no estoy diciendo que no tenga argumentos en contra, pero basémonos en la administración pública. No digámosle que no a esta idea única y exclusivamente porque en este país se compran y se venden votos. Porque yo no estoy convencido que ese sea un argumento real. Yo creo que si esto favorece a la administración pública, no podemos nosotros atajarlo por el hecho que aquí se compren y se vendan votos, porque además vámonos a la práctica. Si en este país se compran y se venden votos, ¿cómo pasa? Se van a comprar tanto en las regionales como en las presidenciales. Y eso no va a cambiar en nada nuestras malas prácticas de hacer política, que ojalá, y gracias a la llegada, y en eso sí se lo reconozco, de personas como Juanita, modestia aparte, el trabajo que estoy tratando yo de hacer aquí en el Caribe, esperemos que este país en un mediano plazo, ojalá y logre cambiar su cultura política y sobre todo su cultura democrática. Pero yo lo que sí no considero como válido es un argumento de decir que atajemos un mecanismo que facilita la administración pública por unas malas prácticas democráticas que tenemos nosotros aquí. Hasta ahí yo dejaría y pues avancemos en los temas. Gracias, César. De una. Juanita, no sé si tú en este momento tienes algo o si yo puedo... Aquí ni réplica. No. Aquí lo que hay es charla. Aquí lo que hay es charla. Esto, la única... Que si no me nombró, no, es que esa vaina en el Congreso es un circo. Oye, ahora nos cuentan y aprovechamos alguna que otra confidencia del Zoom del Congreso que no haya salido todavía. Alguna embarrada. Es más, una propia. Cada uno cuenta una, porque todos, estoy seguro que todos han tenido. Yo tengo que confesar que más de una vez fui a plenaria en calzoncillos y aquí no fui con el pijama. Es justo dejar prendida la cámara, qué angustia. No, iba a decir que hay dos cosas, como decías, me alegra que hay temas en los que sin duda estamos de acuerdo. Hay dos temas que quisiera mencionar de lo que dice Carlos, en donde tengo diferencias. Lo primero es que yo valoro mucho que la presión ciudadana haya generado que este proyecto en esta última ocasión generara un llamado del gobierno a decir que ellos no lo habían autorizado, que haya generado que varios de los representantes retiraran su firma. Pero yo creo que las entidades políticas tienen que tener una responsabilidad política.
y todos los partidos que tuvieron representantes que firmaron ese proyecto deberían hacer un pronunciamiento público diciendo no reconocemos ni respaldamos la decisión que unilateralmente tomaron algunos de nuestros representantes, porque si no, pues hay una valoración, digamos, de cierto o respaldo, o por lo menos guardar silencio frente a decisiones, y para eso pertenecemos a partidos. Entonces yo digo, hasta el momento hay una responsabilidad política de los partidos que no se han pronunciado directamente como partidos repudiando la decisión de los representantes de cada uno. Hay algunos que creo se han, digamos, manifestado públicamente y eso está bien, pero insisto, sí creo que hay que tener un elemento de responsabilidad política. Y lo segundo, Carlos, frente al tema de compra de votos, yo no creo en que tengamos que desistir de la idea de articulación de planes de desarrollo por la compra de votos. Yo creo que la idea de unificación de elecciones es una mala idea dada la existencia de compra de votos. Pero es posible perfectamente, que fue lo que demostramos en 2018 con la ponencia alternativa que hicimos, es perfectamente posible articular planes de desarrollo sin unificar elecciones en una misma elección. Porque lo que ha demostrado la misión de observación electoral, la MOE, es que sí hay diferencias de políticas clientelares en elecciones locales y en elecciones nacionales. Hay dinámicas distintas de compras de votos y cuando uno articula todas esas elecciones, lo que hace es, pues en últimas, ¿no? Como una economía que se integra verticalmente. Entonces yo en la misma elección me sale más barato porque son 4 por el precio de una. Entonces abarato el tamal, justamente. Por eso la idea de separar en distintas elecciones a lo largo de un mismo año, de tal forma que yo pueda unificar periodos, digamos, en el sentido de articular planes de desarrollo sin unificar elecciones, que es el que creo tendría un riesgo importante en términos de compra de votos y de fomentar el clientelismo. Un minuto. Yo creo que no existe en estos momentos y en este proyecto de ley que se presentó una responsabilidad de los partidos. Yo creo que lo que existe es una irresponsabilidad de unos miembros de unos partidos. Porque en el caso nuestro, y yo tengo grandes diferencias con mi partido en muchas cosas, pero hay que ser sincero, nosotros no teníamos ni idea que uno de los 50 y pico congresistas que tenemos firmó esa vaina. No sabíamos, en verano no sabíamos. Y en un 80% de los integrantes de la bancada, tanto de Cámara como de Senado, les he visto en sus redes rechazando esto desde el minuto cero, incluyéndome. Entonces yo creo que más que responsabilidad de los partidos, por no sacar comunicados oficiales y tal, lo que hay es una irresponsabilidad de un miembro del partido. Y dos, a mí me suena lo de la ponencia alternativa que ellos presentaron en el 2018. ¿Dónde está lo único que yo creo que ahí sí de pronto se rompe o dejamos más o menos igual, que no se ahorran costos en las elecciones? Ahora, yo sé que las elecciones en este país cuestan mucho menos de lo que nos cuesta la corrupción y las malas prácticas políticas que nosotros, desafortunadamente, nuestra cultura tiene, y más en esta región donde tanto sufrimos nosotros con esto. Pero hay que ser también, hombre, yo creo que receptores a propuestas interesantes como la de la doctora Juanita, y es una alternativa que de cierta manera evita los traumatismos, facilita la eficacia de la administración pública, que es lo que me gusta a mí de no tener tantos empalmes tan seguidos, y de cierta manera pues protege al establecimiento, que no sea todo en una sola elección y en un solo día. Acuérdense de la regla, no es solamente abrir el micrófono, sino tomarse la cerveza, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Carlos, Juanita, por Dios. Oigan, yo tengo una pregunta para ustedes. Y es que no voy a desaprovechar nuestro formato para hacérsela de frente. Y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo con lo siguiente. Nosotros somos una generación que, aunque no se meta en política, dejó de tragar entero. Entonces, no es como salir a aplaudir la reculada de los de 21 o de 20 de esos 22 representantes a la Cámara que firmaron, y más allá del pronunciamiento, que entiendo, creo que en esa parte estaría de acuerdo, a veces hay que atrapar loquito.
al loquito de la casa a veces hay que apretarlo. Y está bien. Pero yo les hago una pregunta. Es que a nosotros, los que podemos estar por fuera de todo este rollo, nos huele a que esto pudo haber sido un mandado. Un mandado porque más allá de una presentación, el respaldo realmente de 22 representantes a la Cámara en un proyecto que el martes el presidente sale y dice, están locos, pero el miércoles lo presentan, o creo que fue el lunes que el presidente dijo no, y el martes lo presentaron, ustedes me corrigen, da inicio por una propuesta del señor que es presidente de la Federación de Municipios, ¿cierto? Ahí es, por lo menos en esta ocasión presenta. ¿A ustedes no les suena, y ya en la práctica y política, esto que de pronto no dicen en Caracol y en RCN o en la W si los entrevistan a ustedes, esto no suena a mandado, no suena a pelada de dientes de alguno de los, a quién le puede convenir y a quién no políticamente en este momento, más allá de la aprobación, la presentación de ese proyecto? Carlos, comienzo contigo, pues, para preguntar. Hombre, mira, César, yo creo que las personas que me siguen, que me conocen, yo siento que me tienen algo de confianza y les despierto algo de credibilidad. El que no me conoce, pues, no le despierto nada. En lo que a mí respecta, yo he sido crítico del gobierno de Duque en muchos aspectos, en muchos programas, sobre todo en la ejecución de muchos programas que he visto unas diapositivas muy bellas, pero he visto pocas cosas en terreno de lo que supuestamente se iba a hacer en esa diapositiva. Pero tengo que ser también honesto y tengo que honrar la verdad. Yo me he reunido con varios funcionarios de gobierno de alto nivel en los últimos días por diferentes temas, por proyectos o por la agenda legislativa o por proyectos de ley míos, lo que sea. Y hombre, yo no le he escuchado a nadie en el gobierno nacional a mí insinuarme esta cosa. Y tengo que ser enteramente franco. A mí no me ha dicho ni el ministro del Interior, mire, ¿por qué no tiremos a ver esta vaina, a ver qué pasa? Ni ningún funcionario de gobierno decirme a mí que va a ocurrir eso. Ahora, lo que dijo el doctor Gilberto Toro de Fede Municipio fue una declaración de prensa y que eso lo tomaron en realidad los medios, hicieron una algarabía de esto y lo que el tipo fue una declaración. Carlos, pero es que esa declaración, y aquí le vamos dando un toque a la conversación, ya hay alguien que pide la palabra y le damos el espacio a Juanita también, esa declaración o esa posición está en la página oficial de la Federación de Municipios, o sea que va más allá de una declaración. Sí, pero no, válido, pero es que Fede Municipios no es ninguna oficina del gobierno nacional. Y por otra parte, tú decías, ¿a quién le puede, de cierta manera, beneficiar esto? A los congresistas que saben que la han embarrado durante mucho tiempo y simplemente quieren vivir 2 años gratis en el Congreso, sin voto popular. A ellos son los que le beneficia esto. Ahora, desde que se levantó la sospecha, la suspicacia, yo sí he visto a Duque siendo preciso, enfático y concreto en que su gobierno llega hasta el 7 de agosto del 2022. Y lo ha dicho, lo ha repetido desde el minuto cero. Y la Federación de Municipios no está adscrita a ninguna entidad de gobierno. Y te digo una cosa, te hablo desde mi experiencia en lo que a mí respecta. Si el gobierno nacional usó algún parlamentario para tirar esta idea a ver qué pasaba, hombre, ahí sí yo no puedo decirte ni sí ni no, pero sería yo muy irresponsable y muy mentiroso si yo digo que a mí me usaron o que a mí me dijeron o que a mí me insinuaron que yo planteara una cosa de estas. Y si fue así, dijiste que no, porque en todos los... No, es que no fue así. Es que no fue así. Si hubiese sido así, hubieses dicho que no, pero es que no fue así. Y te lo dijera además, pero es que no fue así. No. Es política y aquí todos los que estamos, como se los decía, asumimos que esta generación ya no trae entero. Sabe que en los pasillos del Congreso a veces pasan muchas cosas. Juanita, yo te hago la misma pregunta a ti, que tú estás en otra esquina. ¿Te huele a algo raro a ustedes, al Partido Verde, a esa bancada que está de pronto en otra esquina?
le huele algo raro. Obviamente, yo no los voy a poner a ustedes a especular aquí, a decir, pero ¿cómo normalmente funciona eso? ¿Ustedes qué saben? ¿Se supo algo dentro de los pasillos del Congreso? Pues mira, a mí me sorprende que el día que se desata el escándalo, que es este miércoles, yo estoy en plenaria de la Cámara, varios habían empezado a decir que están recogiendo firmas, que están recogiendo firmas. Yo voy y hablo con varios de mis colegas, uno de Centro Democrático, uno de Cambio Radical, y les digo que están recogiendo firmas de esta locura, ¿eso es cierto? Y me dicen, sí, sí es cierto. Les dije, pásame el texto para ver qué es lo que están recogiendo. Me pasan el texto. Arranca a moverse esto en redes desde varios de nosotros diciendo esto es un exabrupto, esto viola los principios democráticos, viola la alternancia, y a las 11:06 de esa noche, ya roto el escándalo, claramente ahí sí que no todo el mundo había levantado la mano de todos los partidos a decir no, esto no, el gobierno no, esto no es nosotros. 11:06 de la noche, un correo de Fedemunicipios a toda su lista de correos diciendo oficialmente, queremos aclarar que esto es idea de Fedemunicipios, habiendo desatado el escándalo. Como no vayan a pensar que es de alguien más, no, quiero aclarar que a las 11:06 de la noche esto es nuestro. Me parece sospechoso. No sé, no puedo señalar el dedo, pero cuando menos me parece sospechoso. ¿Qué me parece también sospechoso? Que Fedemunicipios no se manda solo. Fedemunicipios tiene participación en su junta de los distintos alcaldes. Allí están representados en su mayoría los mismos partidos que tuvieron representantes que votaron, Partido Conservador, Partido de la U, Partido Cambio Radical, perdón, que firmaron. Entonces, digamos, pues no, puede que yo estoy de acuerdo con Carlos, no, difícil, no creo que esto necesariamente haya pasado por una decisión de bancada de las direcciones ejecutivas de cada partido, no, pero raro que no se hablen entre los de Fedemunicipios, que son de esos partidos en su mayoría, y los de el Congreso, y que ahí no haya ningún tipo de conversación. Y tercer elemento, a mí sí me pareció muy en falsa la salida del viceministro Daniel Palacios, perdón, del ministro Daniel Palacios al día siguiente, el jueves, cuando no dice, nosotros le pedimos a estos retirar el proyecto como gobierno nacional, sino que dice, nosotros queremos aclarar que nosotros no lo estamos apoyando, pero no hay una salida, digamos, de frente a decir, ¿saben qué? No solo no lo estamos apoyando, les pedimos que lo retiren. Lo que empieza a pasar es una oleada de presión ciudadana ni la berraca que hace que muchos retiren sus firmas. Pero creo que hay una diferencia entre decir no lo estamos apoyando a decir no solo me opongo tangencialmente, sino que le pido a miembros de mi bancada de gobierno, porque es que no se nos olvide que la mayoría son conservadores, bancada de gobierno, partido de la vicepresidenta, bancada de gobierno. Entre esos dos y Centro Democrático, si la decisión hubiera sido como bancada de gobierno retirar el proyecto, inmediatamente se caía. Lo que empieza a pasar es que los distintos representantes, ante la presión, lo retiran. Pero de nuevo, el gobierno no asume, estoy de acuerdo y clarísimo, yo estoy de acuerdo con Carlos, el gobierno públicamente dijo, no estoy de acuerdo, pero es distinto y algo va a decir, no estoy de acuerdo, a decir, les pido a los miembros de mi bancada de gobierno que retiren el proyecto. Bueno, yo ahí tengo, si me disculpas, César. No, dale, ¿cuál disculpa? Dale. Tengo una cosa. Y repito, yo he sido crítico en varias oportunidades del gobierno. Pero hombre, aquí yo creo también que es claro, y es que el gobierno en las iniciativas de gobierno las pelea como gato boca arriba en el Congreso y manda sus ministros y todo el tema. Pero hay algunas cosas del Congreso en las que el gobierno por lo menos de frente no se mete. Y te pongo el ejemplo, el Contralor. El Contralor, el gobierno, el gobierno no se metió, o por lo menos no de frente. Carlos. Se puso bueno, cerveza antes de continuar porque esto se puso bueno. Pero mira, independientemente de la suspicacia que esto puede generar con respecto a que el que haya declarado este tema haya sido el director de Fedemunicipios, y que sí, hay una concordancia obvia entre los partidos que avalan los alcaldes con los partidos que están en el Congreso, eso es obvio, y en eso tiene
razón, Juanita. Esto no es una discusión que viene de este cuatrenio. La discusión de la unificación de periodos, por los argumentos positivos que tiene, se viene presentando desde que existe la ley de regalías, desde que existe la elección de alcaldes populares, porque tiene unos argumentos a favor que son innegables. Ahora, que haya otros argumentos en contra, listo, fenomenal, pero abrir el debate y que el director de Fede Municipios haga uso de estos argumentos para proponer la unificación de periodos no es un tema del gobierno Duque. Es decir, no es un tema del cuatrenio al que le tocó gobernar a Duque. Y eso sí también quiero dejar claro aquí. Esta discusión se viene presentando hace mucho tiempo, con sus argumentos en contra y sus argumentos a favor. Gracias, doctor César. Doctor Carlos, señor senador, muchas gracias. Dije más doctores usted. Tenemos un participante, un invitado también que está pidiendo la palabra. Pedro David Tobías, te presento a nuestros amigos Carlos y Juanita. Hola, César, saludos a todos y una pola por este espacio. Muy chévere. Tengo que decirte que tu hijo es más bonito que tú. Triste. Siempre tiene que, hay un adagio del pueblo donde soy, y es que uno siempre tiene que propender por mejorar la raza, ¿no? Hay que mejorarla. Hay que mejorarla. Entonces, se los presento también a Juanita. Ojalá sigan los pasos también de ustedes. Belleza. Belleza. Yo tengo una pregunta capciosa en esa línea narrativa que traen. Yo siento que el tema de la propuesta fue un medidor para la pregunta que le voy a hacer, que no sé qué opinen ustedes. Para el senador May se va enfocada aquí, o sea, desde su posición como parte del partido de gobierno, cree que las próximas elecciones va a ser una elección sin el protagonismo o sin la incidencia directa en los candidatos por parte del presidente Uribe, del presidente Uribe y del partido de gobierno. Es decir, el partido de gobierno Centro Democrático no va a ser protagonista de la derecha en las próximas elecciones de 2022, dado de que, por ejemplo, hace unos minutos, hace unas horas, Alex Char montó una foto con una cantidad de exalcaldes y gobernadores que llama poderosamente la atención, y es, ¿usted cree y ve que en las próximas elecciones de 2022 el protagonista no va a ser ni el Centro Democrático ni va a ser Uribe? Y para la representante querida llamada Juanita, el hecho de que salga Uribe del escenario, que salga el Centro Democrático del escenario y se concentre la popularidad o el electorado de derecha en gente que comparte centro, por ejemplo, como diferentes líderes políticos que se han declarado en esa línea, no representa de pronto un peligro o representa una posibilidad de no lograr que Sergio Fajardo o que el candidato de la coalición de la esperanza pase a segunda vuelta? Es decir, ¿cómo lo ven desde el Centro Democrático si ya el partido dejaría de ser protagonista en las próximas elecciones? ¿Y cómo lo vería el Centro de la Esperanza, la coalición de la esperanza, que es el centro amplio, que el panorama deje de tener dos polos y solamente tenga uno que sea Petro, y entre gente con mestizajes, con resultados administrativos como Char, como los demás alcaldes y gobernadores que están sumando esta coalición políticamente para el 2022? O sea, es posible ver un escenario donde pase los alcaldes Petro o los alcaldes y el Centro de la Esperanza. Gracias, una pola. Muy bien, creo que Pedro ya metió aquí un tema más político electoral que no está ajeno a todo esto, porque esto es una conversación y podemos hablar de todo. Entonces, no sé, Juanita, si tú te le mides de una, ya sabes el requisito, pues. Aquí vamos. Pues Pedro, felicitaciones por ese chiquitín, felicitaciones además porque verte ahí en ese rol de cuidado me parece muy bonito, es el tipo de sociedad en la que creo profundamente. Yo creo que esta sociedad, más allá de la salida del Congreso de líderes como el expresidente Uribe, como Antanas Mockus, como Robledo, pues sigue polarizada. Y a pesar de que eso dejará a varias de estas listas en dificultades y que implicará llevar nuevos liderazgos al Congreso, no creo que por ello dejemos de estar en un escenario político que, digamos,
de alguna manera pone las cosas muy en blanco y negro, ¿no? Entonces, en distintos temas lo que uno siente, pues, es que no, o se es ultra uribista o se es ultra antiuribista, y lo propio, ¿no? Frente al petrismo, es como que o hay que ser petrista de corazón o hay que ser antipetrista y sentir, pues, que es el anticristo. Yo creo que hay que lograr, y es un poco la apuesta de esta coalición que hemos llamado la coalición de la esperanza, que es una coalición en donde participa el Partido Verde, pero están también líderes como Juan Manuel Galán, como Juan Fernando Cristo, como Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Jorge Enrique Robledo, y hay una diversidad desde el centro hasta la centroizquierda, más o menos. Es apostarle a que el país está mamado de esa peleadera, está mamado de extremos que lo que quieren es, digamos, negar la existencia del otro, insistir en que nada del otro es correcto, nada del otro es viable, y construir una propuesta concentrada en soluciones. Este es un país que ha tenido problemas históricos de pobreza, de violencia. Veníamos prepandemia en una reducción muy lenta, pero reducción de la pobreza, en un poquito de acceso a mejores condiciones de salud, educación, pero lenta, con muy poca capacidad de reducción de desigualdad. O sea, a pesar de la reducción de la pobreza, seguíamos teniendo una brecha muy grande entre ricos y pobres en el país, y lo que se viene después de la pandemia es una crisis dramática. Retrocedemos 10 años en lucha contra la pobreza, por lo menos nos devolvemos a los 30 en crisis económica, 20 años en lucha contra el desempleo. Es realmente una crisis muy, muy grave, y eso implica asumir unos cambios, en serio. Este país no puede seguir pretendiendo que simplemente a través de dejar que el mercado funcione aquí como si nada, la pobreza va a desaparecer. La vida real nos ha demostrado que este es un país supremamente desigual que necesita poner en marcha políticas serias de atender la pobreza, de reducir la desigualdad. Nosotros, si nos comparamos con todos los países de la OCDE, somos el país de todos los de la OCDE que post-tributación menos redistribuye. O sea, hay países desiguales, tipo Chile, etcétera, pero una vez tributa, corrige un poquito su desigualdad. Colombia se queda exactamente igual, o sea, le da lo mismo tributar o no. Tenemos el peor sistema tributario, es completamente regresivo, poco equitativo, poco eficiente. Tributamos, le generamos toda esa carga a pequeñas empresas, a gente que tiene que tributar, y luego la finalidad, que es redistribuir, es garantizar que quienes más ingresos y más riqueza tenemos, logramos a través de los impuestos subsidiar un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, una renta para la gente más pobre, etcétera. No pasa, no logramos redistribuir. Entonces yo creo profundamente en que necesitamos poner sobre la mesa un cambio tranquilo, un cambio responsable, un cambio que no crea en el autoritarismo, que no crea en el populismo, ni de izquierda ni de derecha, que no está dispuesto al cambio de las reglas del juego, ni a perpetuarse en el poder, ni a no articulitos y jugaditas aquí para ver cómo se alarga más tiempo y cómo se queda más ahí, sino que realmente asuma en serio la defensa de unas instituciones. Sabemos que esta ha sido una democracia precaria, pero es una democracia y tenemos es que defender su existencia. Vivir, cuando uno ha vivido en democracia, no sabe lo que significa vivir en una dictadura, insisto, de izquierda o derecha, y garantizar que realmente hay digamos, elementos básicos, así sean de esa democracia precaria que hemos tenido, es muy importante. Le apostamos a, 1, lucha contra la desigualdad; 2, garantizar en serio recuperar la seguridad territorial. Este es un gobierno de derecha que ha acabado con la seguridad territorial. Incremento de masacres, de vuelta a las tasas de Pastrana. 175% incremento de masacres entre 2018 y 2020. Incremento en homicidios de líderes en la visión más conservadora del 29%. Incremento de víctimas de minas antipersona en el 144%. Incremento de desplazamientos forzados en un 24%. O sea, es un gobierno de derecha que desencuadernó completamente la seguridad territorial. Y por supuesto le apostamos a enfrentar en serio la crisis climática. Esas son, digamos, nuestras prioridades, a eso le apostamos. Creemos que esa es una agenda vigente que tiene que poder hacer una política constructiva, basada en evidencia, pensada en las soluciones y no simplemente en cómo nos atacamos unos a otros, en cómo nos quedamos en agendas del pasado, de mirar el retrovisor. Y yo creo que esa es una agenda, Pedro David, que es relevante para un contexto de inmensa polarización, donde los extremos de izquierda y de derecha no se hablan, no pueden ver el uno de a otro, y hacen muy difícil que este país se concentre en lo importante que es avanzar y buscar soluciones. A ver, como primera medida, yo coincido en cómo cerró Juanita. La polarización que existe en este país no nos está
causando los avances que este país necesita. Pero refiriéndome a la pregunta puntual de Pedro David, del rol que va a jugar Uribe en las elecciones y el rol que va a jugar el partido y cómo veo yo la dinámica de los exalcaldes y exgobernadores que están tratando de impulsar un proyecto político, según ellos, desde lo regional. Yo tengo que decir que aquí lo que tenemos nosotros es que hablar sobre modelos, más allá de sobre personajes. Y arranco por Uribe. Uribe tiene 68 años. Si Dios se porta bien con él, durará 30 más. Pero este país es mucho más grande que los próximos 30 años que le puedan quedar al presidente Uribe, con mucho que lo quiero. Entonces, aquí hay que empezar a discutir tesis, modelos y formas de cómo se sacan adelante. Yo creo que se está creando aquí un movimiento que defienda unas tesis que son en las tesis que yo creo. Hombre, seguridad como valor democrático para todo el territorio nacional. Respeto a la iniciativa privada como generador de empleo y generador de tributos para todos los avances sociales que quieren algunos sectores de este país. Se necesitan tributos, mis queridos amigos, porque el Estado no genera nada por el sol. Y en la otra pata de este triciclo aparece el diálogo ciudadano. En esas tres tesis, creo yo, y con una defensa profunda de las libertades individuales de las personas. Yo creo que los derechos individuales, que la libertad individual de cada ciudadano tiene que ser respetada después que no atente con los derechos del otro. Entonces, en la defensa de la seguridad nacional, en el respeto de la iniciativa privada y en la defensa al diálogo popular, al diálogo ciudadano, como mecanismo para estar en contacto, base ciudadana con los gobernantes, en esas tesis creo yo, y creo que se debe consolidar un gran proyecto de país. Llámese quien se llame. Aquí lo más dañino que nosotros podemos hacerle a este proceso es ponerle un nombre y apellido a la intención. Tenemos que avanzar sobre un modelo, tenemos que avanzar sobre estas ideas y tratar de consolidarlas y que la ciudadanía pueda, de cierta manera, entender que este modelo puede triunfar y puede sacarnos adelante. Porque aquí se le ha vendido a este país en un discurso muy dañino que el problema son los ricos. No, a mí no me duele, a mí no me genera ningún tipo de odio que en este país haya gente con dinero. Lo que sí me duele es que hay gente sin dinero. Aquí el problema de este país no es el que tiene plata, es el que no tiene plata. Y sobre ese modelo y sobre esa premisa y sobre esa filosofía es que tenemos nosotros que avanzar. Con una cosa que además Juanita lo decía, nosotros tenemos, una vez se recauda, nosotros tenemos una de las peores redistribuciones que existen en Latinoamérica. Eso es verdad. Pero es que eso nada tiene que ver con el modelo que nosotros estamos planteando. Eso tiene que ver... ¿Cómo no, Carlos? Si tu gobierno presentó dos tributarias en ese sentido. Escúchame. No. Un momentico. Primero, ahí sí tengo yo que decir. En la primera ley de financiamiento nos permitió tener un crecimiento en febrero, antes de la pandemia, del 5%. ¿Por qué? Porque en este país se logró el aumento en salario mínimo versus inflación más alto en los 25 años. En este país lo que estaba ocurriendo era que al pobre pendejo que estaba pagando impuestos tenía una tasa impositiva entre prediales, industria y comercio, declaración de renta y todo lo que tú quieras, estaba pagando casi el 75% de los ingresos de cualquiera mediana empresa y pequeña empresa de este país. Por lo tanto, la ley de financiamiento lo que hizo fue ocasionarnos un crecimiento económico 2 puntos porcentuales por encima de la media latinoamericana, que obviamente después con la pandemia pues sufrió unos percances como lo sufrió todo el mundo. Pero en la redistribución, una vez se recauda el dinero, Colombia sí tiene, Juanita, y yo quiero que
discutamos esto sin partidos políticos. El problema de la redistribución de los recursos en atención a ayudas sociales pasa por un problema en los datos muy grandes que tiene este país, muy grande. Y no es un problema de este gobierno. Venimos arrastrando un problema en los datos muy grande. Aquí no se sabe con certeza quién es vulnerable, quién no es vulnerable. Y lo vivimos ahora. Hay familias que han recibido 3 ingresos solidarios y hay familias que no reciben ni uno. Y ese es el problema del sistema. Ese es el problema del modelo. Ese es el problema de cómo nosotros nos hemos organizado y cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Pero el problema del modelo no es. Entonces, yo creo que aquí hay que avanzar la discusión sobre modelos. Y el modelo mío se explica muy sencillo. Aquí necesitamos generar empleo y generar tributos. Y eso, mis queridos amigos, sin la empresa privada es totalmente imposible. No se puede. Y lo que nosotros estamos buscando con este modelo, que se explica sencillamente, porque cada subsidio que se ofrece, cada propuesta social que se le vende al pueblo colombiano sale de impuestos de nosotros mismos. Por lo tanto, si nosotros empezamos a asfixiar mediante impuestos los mismos que lo generan, pues tarde o temprano vamos a tener dificultades en los recaudos. Ese modelo se explica rapidito. Cuando los países empiezan a generar una política social expansiva a punta de los impuestos de los ciudadanos y de la empresa privada, terminan quebrando la empresa privada y por ende destruyendo empleo y el bolsillo de los ciudadanos. Y al final terminan sacando medidas exorbitantes y medidas desesperadas como una emisión irresponsable que termina en todos los problemas que estamos viendo que siempre pasa en los países que tratan de implementar estos modelos que no defienden las libertades económicas, que hay que tener unas entidades vigilantes, por supuesto, que esto no se le puede dejar al libre mercado puro y duro, por supuesto, pero una cosa es eso y otra cosa es que vía impuestos se quiera de cierta manera financiar unos programas sociales desorbitantes para que la ciudadanía pueda de cierta manera verse simpatizante de algunos procesos políticos. Esa es la parte donde yo no estoy de acuerdo. Oigan, yo les digo una cosa, ya aquí hay contenido para más cerveza, pero hay que ser respetuoso del tiempo. Hay que ser respetuoso del tiempo y nosotros dijimos y hicimos un acuerdo con nuestros invitados que iba a ser el más menos 1 hora. Aquí Juanita me acaba de recordar que no estaba cumpliendo con las reglas. Entonces yo quiero ir cerrando. César, Pedro, si me permites un punto sí. a lo último de Carlos. No, claro. Dale. Primero, yo creo y la Coalición de la Esperanza cree profundamente en la iniciativa privada, en la importancia de un mercado capitalista para la generación de riqueza. Yo no estoy diciendo que ustedes no crean en eso, sé que no. en lo que yo creo y estoy en lo que he defendido toda mi vida. Yo no estoy diciendo que ustedes no crean en eso. Invítalo, Juanita, a la coalición, que cree igual que tú. Invítalo. No. Perdona, Carlos, si entendiste que estabas diciendo que estabas negando. Al revés, estoy diciendo que en eso estamos de acuerdo. Creo, yo y la Coalición de la Esperanza creemos profundamente en una economía de mercado que tiene que ser innovadora, competitiva, productiva, que tiene que generar mucha más riqueza de la que genera hoy nuestra economía. Hay que decir que nosotros generamos poca riqueza. Necesitamos generar mucha más riqueza y eso implica incentivar la producción de conocimiento, innovación, ciencia y tecnología, etc. Lo segundo, yo sí quiero poner de presente, y perdona Carlos que interrumpí en ese momento, que más allá de la discusión de si hubo o no crecimiento, lo cierto del caso es que las 2 tributarias presentadas por este gobierno fueron tributarias basadas, porque ese ha sido el modelo de Carrasquilla y lo ha expresado públicamente, en una idea de que si se le generan exenciones a ciertos sectores productivos, eso baja en cascada y genera redistribución. La vida real es que no ha generado redistribución. Son 2 tributarias, no son los únicos. Hay que decir que la tributaria de Santos también estuvo cargada de exenciones, estoy de acuerdo. Cargadas de exenciones que lo que hacen es que distintos sectores que generan riqueza, que generan ingreso,
pueden salirse. Entonces estamos como debajo de una gran bandeja pesada que significa cargar los impuestos, y estas tributarias respaldadas por los últimos 2 gobiernos van diciendo, le saco a esta gente, usted es hotelero, perfecto, sálgase, usted no paga impuestos. Usted es panelero, perfecto, usted no paga impuestos. La tasa general de tributación de las empresas en Colombia es muy alta, la de personas es muy baja. Nosotros podemos bajar un poco la de empresas, siempre y cuando eliminemos exenciones. ¿Qué ha hecho este gobierno? Ha mantenido las exenciones, igual que el gobierno anterior, y no ha hecho un proceso de depuración, lo que significaba quitarlas. Y cierro con esta idea, Carlos, que sé que quieres intervenir. Es fundamental que tengamos una discusión sobre qué significa poner en marcha, porque yo también creo en la importancia de la generación de riqueza, poner en marcha políticas serias de redistribución. Y eso no puede generar una alerta de que es que vamos a espantar la inversión. No, en este país hay capacidad para generar muchísima riqueza, pero claro que quienes más altos ingresos tenemos que tributar más. No puede ser posible que las personas naturales ponen sus bienes, sus distintas acciones, etcétera, a título de una persona jurídica y ellos no tributan. O sea, eso no tiene presentación. Claro que qué maravilla que haya gente más rica en el país, pero sobre la base de que cuando uno tiene más riqueza, aporta más, porque esa es la única manera de que podamos realmente financiar un sistema de mejor salud, mejor educación, una renta básica para la gente más pobre, que podamos enfocarnos en serio en desarrollo rural, en llegar a esos territorios más aislados con infraestructura de vías terciarias, de electrificación rural, de acueductos rurales. Solo llegamos así si nos tomamos en serio que si uno es más rico, tiene que tributar más. Y la verdad del caso es que aquí nos dedicamos a ver cómo le hacemos el quite a la norma, cómo tenemos un montón de exenciones por cuenta de vías de lobby en el Congreso, y entonces cada cual es amigo de algún sector y va sacando a distintos sectores para no tributen. Mucho mejor bajar un poquito la tasa de todas las empresas para todos, pero en justicia, y que todos tributemos en verdad por igual y no en función de amiguismos y si yo tengo conexiones políticas. Bueno, Carlos. Yo creo que por primera vez voy a estar realmente de acuerdo con Juanita en una cosa. Pero antes quiero decirle algunas diferencias. Primero, este gobierno ha presentado 2 tributarias porque la segunda le tocó presentarla porque la tumbó la Corte. No porque quisiéramos presentar otra a final de año. Y fue la misma ley de financiamiento que se presentó 8 meses antes, que la Corte después la tumbó. Yo creo, y en lo que sí estoy de acuerdo con Juanita enteramente, y más en esta reforma tributaria que se avecina por todos los gastos que ha habido en pandemia, y ojalá la oposición tenga la sensatez de reconocer que fueron gastos que no estaban previstos en ningún gobierno. Pero yo creo que la reforma tributaria sí tiene que ir encaminada mayoritariamente a recortar exenciones en este país. Porque antes el argumento era que la competitividad del país, y que si entonces le quitábamos la exención a tal sector se iba a ir para Panamá o para Venezuela o para Chile. Ese argumento ya se les cayó porque todo el mundo está igual de jodido que nosotros. Entonces, ese cuento de la falta de competitividad de Colombia, si nosotros quitamos exenciones o no, yo creo que se desbarató, ya dado que esto es una problemática, o la crisis económica que ha dejado esta pandemia tan dolorosa ha sido mundial. Por lo tanto, todo el mundo va a estar en la misma situación. Donde vuelven a ver las diferencias con Juanita es que ella habla de un problema en la redistribución de lo recaudado, una vez recaudado, pero sus ejemplos son diferencias o desigualdades en el recaudo, no una vez recaudado y cómo lo estamos devolviendo. Eso era todo. O sea, ella decía, nosotros tenemos uno de los países más desiguales en la redistribución de los impuestos recaudados. Y es todo lo contrario. Ella se refiere a una desigualdad que habrá tiempo para el debate en los pasillos del Congreso, ojalá que nos encontremos. Pero ella a lo que se refiere es a una desigualdad en las tasas de tributos de los diferentes sectores. Pero en lo que sí coincidimos es que yo estoy totalmente de acuerdo que el esfuerzo que tiene que hacer el país en la reforma tributaria no puede ir al ciudadano, que ya bastante llevado está. Empecemos por las exenciones que hay aquí para que el Estado pueda, de cierta manera, cubrir en parte el hueco de los 15 billones de pesos que hacen falta. Yo creo que ese es el camino, y en eso sí estoy plenamente de acuerdo con Juanita.
Para mí ha sido un placer. Yo no sé si es el momento de la despedida o qué. Aguanta, que hay un protocolo de despedida y sí cambiamos ya. Y miren, me están pidiendo la palabra varias personas. Quiero decirles que estoy súper contento porque efectivamente le pegamos a los invitados. O sea, ustedes nos muestran a nosotros de que todo el que está en el Congreso de la República no es ni un pendejo con suerte, ni un bandido demasiado avispado, sino que realmente hay gente que está metiéndose en la película. Lo digo para los dos, porque están en esquinas diferentes. Ahí vi que Juanita quería hablar. Les voy a confesar y vamos a hacer un negocio aquí de una vez nosotros. Más cerveza y vamos a hablar invitados ustedes dos. Tema reforma tributaria. ¿Qué les parece? Seguimos de una vez aquí. Viene como en 2 semanas más o menos, porque el próximo también aprovecho y los invito. Estamos buscando alternativas económicas para Colombia y tenemos 2 súper invitados por un tema del cultivo del cannabis en Colombia. Y no es que queremos volver marihuanero a todo el mundo, porque ustedes saben que de eso no se trata, sino que estamos buscando alternativas para Colombia. Y la primera que salió, un grupo empresarial gigante, un cultivador pequeño y un representante, el representante por el Valle del Cauca, Juan Reyes Curiani, ¿cierto? Sí. Listo. Quiero decirles que de verdad ustedes en sus esquinas están representando una generación que cada vez nos llama más a que nos metamos en política sin que quiera decir que nos metemos en las elecciones. Gracias por eso. Sigan por donde van, no la embarren porque entonces después nosotros quedamos aquí como decepcionados. Quiero pedirle perdón a Cristian, quiero pedirle perdón a Joan desde Cúcuta, que me estaba escribiendo, Alberto Bastidas desde Santa Marta, que es un pelado que le gusta estudiar muchísimo. El tiempo no nos da, tenemos un compromiso, yo sé que ustedes tienen sus compromisos. Muy bacano hablar con ustedes, de verdad que creo que estoy replantando mi idea de que los pola por ahora sí vale la pena que los hagamos virtuales. Tómense su cerveza, disfruten su viernes. Espero verlos en esta contienda que se viene. Juanita, si tú ganas, invita a Carlos. Ese man es un bacán, es un duro, es estudioso. Además que comparte un gusto conmigo porque le gusta el vallenato. Carlos, Juanita es una dura. Ese rollo de querer eliminar a todo el mundo, yo sé que ustedes dos no le caminan a ese cuento y que puedo confiar que estamos metiéndonos cada vez más esta generación chévere en la política colombiana. De verdad, muchísimas gracias. Hoy me duermo un poquito más tranquilo. Ahorita me voy a terminar mi cerveza escuchando un buen vallenato, una buena salsa y espero de verdad que más allá del 2022, más allá del Partido Verde, más allá del Centro Democrático, esté Colombia, esté esta gente y de verdad muchísimas gracias por haber participado. A ustedes y a este combo de pelados y de peladas que un viernes a las 7:30 de la noche, que no son congresistas, están aquí metidos, prefieren tomarse una cerveza aquí. Esa es la gente que está dispuesta a transformar el país. De verdad, muchas gracias Juanita, muchas gracias Carlos y muchas gracias a todos. Esto recuerden es por medio de la línea del medio. Somos la Veeduría Unidos por Colombia y este rollo se llama Pola and Politics. De verdad, gracias por participar. Un abrazo para todas y para todos. Gracias a ustedes. Además te cuento que también me encanta el vallenato, así que ahí estamos. Ah, bueno. Oye, Carlos, coronamos. Chao. Hasta luego a todos. Muchas gracias.